¿Sabía que tiene más neuronas en el intestino que en la médula espinal? ¿Que el 70% de todo su sistema inmunológico vive en su intestino? ¿Que las bacterias que habitan en su intestino producen más del 90% de la serotonina de su cuerpo? Esa molécula que regula el estado de ánimo, el sueño y la sensación de bienestar. El intestino no es simplemente un tubo digestivo. Es el órgano más complejo e influyente del cuerpo humano después del cerebro. Y después de los 60, por razones biológicas muy concretas que voy a explicarle, ese intestino funciona de una forma completamente diferente a como lo hacía a los 40. Don Jorge tenía 68 años. Llegó a mi consulta con una lista de problemas que parecían no tener relación entre sí. Digestiones pesadas y lentas, estreñimiento que alternaba con episodios de diarrea, infecciones respiratorias que se repetían cada 2 o 3 meses, un estado de ánimo más bajo de lo habitual, fatiga que no mejoraba con el descanso y una sensación general de que algo no funciona bien que no sabía cómo describir mejor. Cuando revisamos su alimentación y su historia digestiva, encontramos el patrón que veo constantemente, una microbiota intestinal profundamente alterada, lo que los especialistas llaman disbiosis, que llevaba años deteriorando silenciosamente su salud desde adentro. No solo su digestión, su inmunidad, su estado de ánimo, su energía, su sueño. Soy el Dr. Marcos Vidal y hoy voy a explicarle por qué el intestino de una persona mayor de 60 funciona diferente, qué consecuencias tiene esa diferencia sobre su salud general y cuáles son los 6 alimentos que la ciencia ha identificado como más efectivos para restaurar el ecosistema intestinal desde adentro. Quédese hasta el final porque el alimento número 1 es el más sorprendente y el más accesible que existe. Llevo más de 30 años acompañando a personas mayores y hay algo sobre la salud intestinal que ha transformado completamente mi forma de entender el envejecimiento en los últimos años. Durante décadas en medicina tratamos el intestino como un órgano de digestión y absorción, importante sí, pero relativamente simple. Hoy la ciencia ha revelado algo completamente diferente. El intestino es el centro de comando de la salud humana. A través de lo que los investigadores llaman el eje intestino-cerebro, comunica constantemente con el sistema nervioso central. A través del eje intestino-inmunológico, coordina las defensas del organismo. A través del eje intestino-músculo, regula incluso la masa muscular y la sarcopenia. Y a través del eje intestino-metabolismo, influye directamente sobre el azúcar en sangre, el colesterol y la inflamación sistémica. Y ese sistema extraordinario se deteriora con la edad de formas muy específicas que voy a explicarle. La buena noticia, y es enorme, es que la microbiota intestinal responde a la alimentación con una velocidad que ningún otro sistema del organismo iguala. Cambios dietéticos estratégicos pueden modificar la composición bacteriana del intestino en días. No en meses, en días. Los 6 alimentos que voy a revelar hoy son exactamente esos cambios estratégicos. Antes de empezar, dígame en los comentarios, ¿sufre usted de digestiones pesadas, estreñimiento o hinchazón frecuente? ¿Y ha notado que su sistema inmunitario parece más débil que antes? Escríbalo abajo, leo cada comentario y respondo personalmente. Déjame explicarle qué ocurre exactamente en el intestino después de los 60. Porque entender el mecanismo cambia completamente la motivación para hacer los cambios. En nuestro intestino viven aproximadamente 100 billones de microorganismos, bacterias, virus, hongos, arqueas, que en conjunto pesan entre 1,5 y 2 kilos y conforman lo que llamamos la microbiota intestinal. Esa comunidad microbiana es tan individual como la huella dactilar. No hay 2 personas con la misma composición exacta. En condiciones saludables, la microbiota está dominada por bacterias beneficiosas, especialmente bifidobacterias, lactobacilos y Faecalibacterium prausnitzii, que producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, vitaminas del grupo B y vitamina K, protegen la barrera intestinal y entrenan al sistema inmunológico.
Después de los 60, varios factores alteran ese equilibrio de forma simultánea. Primero, la producción de ácido gástrico disminuye, lo que reduce la primera línea de defensa contra bacterias patógenas y altera la digestión proteica. Segundo, el tiempo de tránsito intestinal se alarga, el intestino se mueve más despacio. Esto favorece el crecimiento de bacterias putrefactivas que producen compuestos inflamatorios. Tercero, la diversidad bacteriana cae. Las bifidobacterias, tan importantes para la inmunidad y la salud mental, disminuyen significativamente. Las bacterias potencialmente dañinas como Enterococcus y Clostridium aumentan. Cuarto, la barrera intestinal se vuelve más permeable, el intestino permeable, que permite que fragmentos bacterianos, toxinas y moléculas no digeridas pasen al torrente sanguíneo, desencadenando inflamación crónica sistémica. Esta combinación se llama disbiosis, y la investigación de la Universidad de Chile la ha vinculado directamente con demencia, sarcopenia, enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión y deterioro inmunológico en adultos mayores. No es un problema digestivo local, es un problema sistémico que empieza en el intestino. Antes del primer alimento, presiona me gusta ahora mismo y suscríbete activando la campana. Lo que viene puede transformar la forma en que funciona su intestino y con él su salud general. Alimento 1. Kéfir y yogur con cultivos vivos específicos. Este es el alimento más poderoso y más inmediato para la restauración de la microbiota en adultos mayores. Y la clave está en un detalle que la mayoría no conoce. No todos los yogures son iguales. El kéfir y los yogures con cultivos vivos específicos contienen microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas llegan al intestino y producen efectos beneficiosos concretos. Pero la cepa bacteriana importa enormemente. Las cepas más relevantes para adultos mayores son Lactobacillus rhamnosus GG, investigada extensamente por sus propiedades inmunomoduladoras, y las bifidobacterias, especialmente Bifidobacterium longum, cuya concentración intestinal cae drásticamente después de los 60 y cuya reposición tiene efectos documentados sobre la inflamación, la depresión y la función cognitiva. Un estudio publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología documentó que la suplementación con probióticos específicos en adultos mayores modula el estado antioxidante, inflamatorio y la expresión de ciertos genes, mejorando el estado de salud y la funcionalidad y retrasando patologías características de esta edad. El kéfir tiene una ventaja adicional sobre el yogur estándar. Contiene tanto bacterias como levaduras beneficiosas en combinación, produciendo una diversidad de compuestos bioactivos más amplia. Su efecto sobre la barrera intestinal, fortaleciendo las uniones estrechas entre las células del epitelio intestinal, está documentado en múltiples estudios. Don Jorge incorporó kéfir natural sin azúcar cada mañana. En 3 semanas notó la primera diferencia. Las digestiones eran menos pesadas. En 6 semanas. Doctor, hace 1 mes y medio que no he tenido ninguna infección. En el año anterior tuve 4. ¿Cómo consumirlo? 150-200 mililitros de kéfir natural sin azúcar o un yogur que especifique en la etiqueta las cepas bacterianas. Busque Lactobacillus o Bifidobacterium con el nombre completo de la cepa. Cada mañana o con la cena. Evite los yogures industriales con azúcar añadida. El azúcar alimenta las bacterias patógenas, anulando el efecto de los cultivos beneficiosos. Alimento 2. Legumbres, lentejas, garbanzos y frijoles negros. Las legumbres son el prebiótico más poderoso y más ignorado de la alimentación occidental, y también el alimento que más ha desaparecido de la dieta de los adultos mayores modernos. Un prebiótico es un sustrato no digerible que alimenta selectivamente a las bacterias beneficiosas del intestino. Las legumbres contienen 2 tipos de fibra prebiótica extraordinariamente potente, el almidón resistente y los fructooligosacáridos, FOS, ambos componentes que el intestino delgado no puede digerir y que llegan intactos al colon, donde las bacterias beneficiosas los fermentan produciendo butirato.
El butirato es el compuesto más importante de toda esta conversación. Es el ácido graso de cadena corta que nutre y repara las células del epitelio intestinal. Fortalece la barrera intestinal, previniendo el intestino permeable. Tiene propiedades antiinflamatorias sistémicas documentadas. Reduce el riesgo de cáncer colorectal. Mejora la sensibilidad a la insulina. Tiene efectos neuroprotectores documentados a través del eje intestino-cerebro. La investigación del CSIC de Madrid documentó que una dieta rica en fibra, como la mediterránea, está asociada a una alta diversidad de la microbiota intestinal en personas de edad avanzada, y que los individuos con menor diversidad son más propensos a adquirir bacterias patógenas peligrosas. El problema en muchos adultos mayores es la hinchazón que las legumbres producen inicialmente, que es precisamente la señal de que la microbiota está fermentando activamente, pero todavía no está adaptada. Esa hinchazón disminuye con la regularidad del consumo. ¿Cómo consumirlas? 3 o 4 veces por semana. Lentejas, garbanzos o frijoles negros cocinados, en guisos, sopas o ensaladas. Si la hinchazón es un problema, empiece con pequeñas cantidades e incremente gradualmente durante 3-4 semanas para permitir que la microbiota se adapte. Antes de continuar con los 4 alimentos restantes, y el quinto es el que más sorprende porque se consigue en cualquier supermercado y tiene un efecto medible en 48 horas, comparte este video con alguien que sufra de digestiones pesadas, estreñimiento o infecciones frecuentes. La salud intestinal puede mejorar mucho más rápido de lo que imagina. Te lo suplico. Presiona me gusta y seguimos. Alimento 3. Alimentos fermentados. Chucrut, kimchi y encurtidos naturales. Los alimentos fermentados son los probióticos más antiguos que existen y los más potentes en términos de diversidad bacteriana por porción. El chucrut, col fermentada, el kimchi, col fermentada coreana con especias, y los encurtidos en salmuera natural contienen millones de bacterias vivas por gramo, especialmente lactobacilos de múltiples cepas diferentes que la fermentación natural genera de forma espontánea. Esa diversidad de cepas es precisamente lo que hace a estos alimentos superiores a muchos suplementos probióticos que contienen solo 1 o 2 cepas. Pero su importancia no se limita a los microorganismos que aportan. El proceso de fermentación transforma los vegetales de formas que aumentan la biodisponibilidad de nutrientes, reducen los antinutrientes que dificultan la absorción y producen compuestos bioactivos como la vitamina K2, especialmente en el chucrut, ácidos orgánicos y péptidos biológicamente activos, con efectos sobre la inflamación, la coagulación y la densidad ósea. Una investigación del CSIC documentó que los ancianos que vivían en sus domicilios pero con una inadecuada nutrición, mostraban una pérdida de diversidad microbiana y aumento de indicadores de fragilidad e inflamación, exactamente la situación que los alimentos fermentados pueden revertir. Advertencia importante: los productos deben ser fermentados de forma natural, no en vinagre que mata las bacterias. El chucrut o kimchi en lata o pasteurizado también carece de bacterias vivas. Busque productos refrigerados que especifiquen fermentación natural o cultivos vivos. ¿Cómo consumirlos? 2-3 cucharadas de chucrut o kimchi con la comida o la cena 3-4 veces por semana. Si el sabor intenso le cuesta, empiece con cantidades pequeñas mezcladas con otros alimentos y vaya aumentando gradualmente. Alimento 4. Ajo y cebolla. Los prebióticos ignorados. Este es el alimento que más sorprende a mis pacientes cuando lo menciono, precisamente porque están tan presentes en la cocina cotidiana que nadie imagina que pueden tener un papel tan específico en la salud intestinal. El ajo y la cebolla contienen inulina y fructooligosacáridos, fibras prebióticas que alimentan selectivamente a las bifidobacterias y los lactobacilos, estimulando su multiplicación en el intestino sin necesidad de aportarlos desde fuera. Son, en cierto sentido, el fertilizante específico para las bacterias más beneficiosas del intestino envejecido.
El ajo tiene además un compuesto adicional de excepcional valor, la alicina, que se forma cuando el ajo se tritura o corta y se deja reposar 10 minutos antes de cocinarlo. La alicina tiene propiedades antimicrobianas selectivas que reducen las bacterias patógenas sin dañar la microbiota beneficiosa. Una combinación casi única en la naturaleza. Estudios recientes han documentado que el consumo regular de ajo aumenta específicamente las poblaciones de Lactobacillus y Bifidobacterium en el intestino, los dos géneros que más disminuyen con el envejecimiento y cuya caída está más asociada con el deterioro inmunológico, cognitivo y metabólico de los adultos mayores. La cebolla, por su parte, tiene el mayor contenido de quercetina entre los alimentos comunes, un flavonoide con propiedades antiinflamatorias intestinales documentadas que actúa sinérgicamente con la inulina prebiótica. ¿Cómo consumirlos? Ajo y cebolla en las comidas cotidianas, con la mayor frecuencia posible. El ajo crudo o ligeramente cocinado es más potente que el muy cocido. Triturado o picado y dejado reposar 10 minutos antes de añadir al sofrito, maximiza la formación de alicina. Media cebolla diaria en cualquier preparación es una dosis terapéutica. Alimento 5. Avena integral y cereales integrales. El butirato en cada desayuno. Este es el alimento cuyo efecto intestinal es más rápido y más medible. Cambios en el tránsito y la composición microbiana pueden detectarse en menos de 48 horas. La avena integral contiene betaglucanos, una fibra soluble que forma un gel viscoso en el intestino con 3 efectos específicamente valiosos para adultos mayores. Primero, ralentiza la absorción de glucosa, reduciendo los picos de insulina que ya hemos discutido en el roteiro del azúcar. Segundo, reduce el colesterol LDL al unirse a los ácidos biliares en el intestino. Un metaanálisis de 28 ensayos documentó una reducción del 6,5% del LDL con 3 o más gramos diarios de betaglucano. Tercero, llega al colon donde es fermentado por las bacterias beneficiosas, produciendo butirato, exactamente el mismo compuesto que las legumbres generan, pero con una cinética diferente. La combinación avena más legumbres en la misma semana produce un suministro continuo de butirato para las células del epitelio intestinal que mantiene la barrera intestinal fortalecida de forma sostenida. Los cereales integrales en general, arroz integral, trigo integral, centeno, aportan además arabinoxilanos y almidón resistente que diversifican los sustratos disponibles para las diferentes especies bacterianas, favoreciendo esa diversidad microbiana que cae después de los 60 y que es el marcador más potente de salud intestinal en adultos mayores. ¿Cómo consumirlos? Avena tradicional en copos, no instantánea. El procesado reduce la potencia del betaglucano, como desayuno, 5 días a la semana. Sustituir el arroz blanco y el pan blanco por sus versiones integrales en la mayor cantidad de comidas posible. Alimento 6. Frutas con piel y frutos rojos. Los polifenoles protectores. El último alimento de esta lista actúa sobre la microbiota a través de un mecanismo diferente a todos los anteriores. Y es el que más sorprende porque su conexión con el intestino pasa completamente desapercibida. Los polifenoles, los pigmentos que dan color a las frutas, especialmente a los frutos rojos, las manzanas con piel, las uvas y los arándanos, no son digeribles en el intestino delgado. Llegan prácticamente intactos al colon, donde son metabolizados por las bacterias intestinales en compuestos bioactivos con propiedades extraordinarias. Este proceso de transformación bacteriana de los polifenoles produce urolitinas, compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes documentadas, y ácido elágico metabolizado que protege las mitocondrias de las células intestinales. Pero el efecto más importante es el bidireccional. Los polifenoles modifican selectivamente la composición de la microbiota. Aumentan específicamente Akkermansia mucinifila, una bacteria asociada a mejor función de barrera intestinal, mejor control metabólico y menor inflamación, y reducen las bacterias potencialmente patógenas como Clostridium. Un análisis reciente documentado en la investigación del CSIC
encontró que el consumo diario de alimentos ricos en polifenoles aumenta específicamente las bacterias intestinales beneficiosas, incluyendo Faecalibacterium, una de las bacterias más importantes para la salud intestinal y cuya caída es un marcador de enfermedad inflamatoria intestinal. Los arándanos merecen mención especial. Sus antocianinas llegan en mayor proporción al colon que las de la mayoría de los frutos rojos, produciendo una modificación microbiana más profunda y mantenida. ¿Cómo consumirlos? Una manzana con piel diaria. Un puñado de frutos rojos, frescos o congelados. Los congelados preservan perfectamente los polifenoles, 4 o 5 días a la semana. Uvas con piel. La regla. El color intenso indica alta concentración de polifenoles. Recapitulemos los 6 alimentos que restauran la microbiota intestinal después de los 60. Kéfir y yogur con cultivos vivos específicos. Aportan directamente las bifidobacterias y lactobacilos que el intestino envejecido ha perdido. Legumbres. Generan butirato para reparar y fortalecer la barrera intestinal y alimentan selectivamente las bacterias beneficiosas. Alimentos fermentados naturales. Diversidad bacteriana natural con múltiples cepas y vitamina K2. Ajo y cebolla. Prebióticos específicos para bifidobacterias y lactobacilos con alicina antimicrobiana selectiva. Avena y cereales integrales. Betaglucanos que producen butirato, controlan el colesterol y estabilizan la glucosa. Frutas con piel y frutos rojos. Polifenoles que modifican selectivamente la microbiota, favoreciendo Akkermansia y Faecalibacterium. Y hay una regla de oro para amplificar el efecto de todos estos alimentos: la diversidad. La investigación más reciente recomienda consumir al menos 30 alimentos vegetales diferentes por semana, incluyendo frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Esa diversidad es más importante que la cantidad de calorías o de cualquier nutriente específico para mantener una microbiota intestinal saludable en personas de edad avanzada. No necesita comer todos los alimentos de la lista mañana. Incorpore uno esta semana. El kéfir de mañana por la mañana. Las legumbres el próximo miércoles. El chucrut el fin de semana. Cada adición cuenta. Don Jorge, 8 meses después de los cambios. Doctor, siento que mi cuerpo entero funciona mejor. Las infecciones desaparecieron. Duermo mejor. El estado de ánimo cambió. No esperaba que arreglar el intestino cambiara tanto el resto. Su intestino es el centro de su salud. Cuídelo bien y él cuidará el resto. Nunca es demasiado tarde para empezar. Con todo mi respeto y compromiso como médico, Dr. Marcos Vidal. Si este video le mostró que el intestino influye en mucho más que la digestión, le pido 3 cosas simples. Dale me gusta ahora mismo. Suscríbete y activa la campana. Cada semana publico información médica práctica y honesta sobre la salud de los adultos mayores. Comparte este video con alguien mayor de 60 que sufra de digestiones pesadas, infecciones frecuentes o estado de ánimo bajo sin causa clara. La conexión intestino-salud general puede cambiar su perspectiva completamente. Te lo ruego. Escríbeme en los comentarios. ¿Cuál de estos 6 alimentos ya tienes en tu cocina? ¿Y cuál vas a incorporar primero? Leo cada comentario y respondo personalmente. Y en el próximo video voy a revelarte algo igualmente importante. Voy a mostrarte los 5 hábitos que destruyen la microbiota intestinal en silencio. Hábitos cotidianos que millones de adultos mayores tienen sin imaginar el daño que hacen a su ecosistema bacteriano. Uno es un medicamento que se toma habitualmente sin receta. Otro es una forma de comer que parece completamente normal. Y el tercero tiene que ver con algo que ocurre por la noche. Tu intestino necesita que conozcas esos enemigos tanto como necesita los alimentos que hoy aprendiste. No te lo pierdas. Nos vemos muy pronto. Dr. Marcos Vidal.